dice lengua, el contrato de seguro podrá formalizarse a acción del tomador en cualquiera de las lenguas españolas oficiales en el lugar en que aquel se formalice. Por lo tanto, como este se formaliza aquí, pues yo entiendo que tengo derecho a que se me envíe en gallego, claro. Exactamente, pero es por eso, José María, ¿de acuerdo? Le indican las lenguas españolas en las que oficiales, ¿de acuerdo? Entonces, como el español en sí, nuestra lengua oficial, por eso se le envía en español. Usted está equivocada. Eso es obvio, que el español, que es idioma oficial, no tendría ningún sentido. Eso No, hay cualquiera de las sí, lenguas españolas, dice aquí. Y el gallego es oficial, en Galicia es oficial, igual que el castellano. O sea que entonces hay más de una. sí, pero eso, José María, también es porque tenemos nosotros clientes extranjeros, ¿de acuerdo? Entonces también se lo podemos enviar en inglés, si el cliente en sí el castellano no lo entiende. El inglés no es una lengua española de momento. Yo Dice en cualquiera de igualmente, las lenguas españolas. sí, vale, pues se lo voy a consultar, ¿de acuerdo, José María? Vale, como efectivamente tiene razón, de acuerdo, que aparece en el contrato, yo, José María, voy a pasar nota, de acuerdo, para ver si se le puede enviar en gallego, para que si no, pues ese error que está ahí, si no se le da la posibilidad a los clientes, sino que la quite. Entonces yo voy a pasar nota, ¿de acuerdo, José María? Eso es una ley que está ahí. La ley no se puede borrar, aunque ustedes no me informen de ello. Exactamente. La ley está ahí.